Está. Vale. Bueno, Ok. adelante, Pablito. Dale, bueno, primero que nada pido disculpas por no hablar del COVID. No tengo nada interesante para decir que ustedes no sepan, mucho mejor que yo. Así que tal, voy a hablar de algo bastante teórico, digamos, sobre cálculo de dimensiones de Hausdorff, pero está, es en lo que ando metido. Así que, bueno, entramos nomás en el tema. El primero les voy a contar el caso más sencillo. A ver, acá, leo, ¿sí? Que es el caso de matriz 2×2. Que es el contexto es el siguiente. Tenés una sucesión de matrices que son independientes, idénticamente distribuidas, son 2×2, son invertibles y tienen una ley con distribución que le vamos a llamar mu. Y el objeto de estudio surgió como de tratar de estudiar como una ley de grandes números para matrices, donde en lugar de sumar estás multiplicando. Entonces la condición de esperanza finita es que la esperanza del logaritmo de la norma o de la inversa, de la matriz o de la inversa, voy a poner a n acá, sea finita. Le pongo valor absoluto para que quede más, todavía más, más claro. Esa es la condición que aparece cuando querés estudiar productos de matrices en lugar de sumas de números. Y acá pasa algo que es que, bueno, hay unos casos como no genéricos para la ley mu, yo que sé, si pones mu, soportaban las rotaciones, o si pones mu, soportaban matrices diagonales o cosas así. Ahí pasan cosas especiales, pero en general, y voy a asumir que este es el caso, para casi todas las leyes mu, lo que sucede es que hay dos numeritos, ¿no? Que son diferentes, que se llaman los exponentes de diágono, que controlan el producto de cuando querés multiplicar muchas de estas matrices consecutivas. Están controladas por estos números. ¿Tá? ¿Y cómo lo controlan? De la Pablito, siguiente manera. una consulta. ¿Conmutan tus matrices o no? No conmutan. No. Justamente, es como lo que estoy barriendo bajo la alfombra, es que esta ley mu, la condición que cumple es que el grupo más chico cerrado que tiene probabilidad mu 1 es todas las matrices invertibles. ¿Tá? Así que es una ley que le da como si fuera, se llama soporte Zariski denso, es el término técnico. Significa que ¿Soporte? no son triangulares superiores, no son diagonales, no son rotaciones, tipo, más o menos hay de todo ahí adentro de la ley. ¿Tá? Lo cual no significa que mu tenga soporte muy grande, puede estar soportada dos matrices y cumplir esa condición. ¿Tá? Pero bueno, no conmutan. Y ¿Soporte qué dijiste, Pablito? que las matrices no conmutan. No, el nombre técnico. Soporte Zariski denso. Eso es, yo le pongo determinante 1 a las matrices. La forma fácil de decirlo es ponerle que le agregas la condición determinante 1 a todas las matrices. Entonces es una medida en las matrices determinante 1. El subgrupo cerrado más chico con medida total para mu es todas las matrices determinante 1. Esa es la condición de Zariski denso. ¿Tá? Zariski denso, creo que se puede decir de varias maneras. Entonces, lo que pasa, en general, y estos son teoremas de la década del 60, es que van a existir todos números diferentes, se llaman los exponentes de Lyapunov, y cuando miras un producto muy, muy grande de estas matrices consecutivas, lo que pasa es lo siguiente, hay dos subespacios, le voy a llamar inestable y estable, ¿tá? Voy a poder escribir la definición, espero que se pueda leer. Entonces, esto va a ser un subespacio, va a ser un conjunto en el plano, que
aleatorio, que depende de las matrices que me toquen. ¿Y cómo va a ser? Pues es el 0, y los vectores, a ver si lo puedo escribir, que cumplen que el límite, cuando n tiende a más infinito, de 1 sobre n el logaritmo. Qué feo es escribir esto, chico. A ver, voy a escribir un poco más a la izquierda. La fórmula que me interesa es la que no quiero que quede comprimida. Bueno, el 0. Unimos todos los vectores de R2 tales que límite cuando n tiende a más infinito de 1 sobre n logaritmo de la norma. Acá tengo que escribir k menos 1 hasta k menos n a la inversa. Entonces, ahora voy a hacer un dibujo, pero básicamente elegís un k entero y miro las matrices desde A sub k hacia atrás. Y cuando aplico las inversas, hago un gran producto de inversas de matrices hacia el pasado, digamos, de la sucesión. Los vectores de este conjunto son contraídos con tasa este primer número Q1, el primer exponente, digamos. Y el subespacio estable... Perdona, Pablo. Adelante. ¿Ese X1 es aleatorio? No, este Q1 y Q2 son deterministas. Son números. Son números. No. Y lo que sí es aleatorio es este conjunto, que resulta que es todo teoremas, ¿no? Que estoy Sí, entiendo. ignorando, que resulta que este conjunto que está acá, casi seguramente es un subespacio de dimensión 1. ¿Está? Eso quiere decir que depende de las primeras matrices. ¿Cómo te va con las primeras matrices? No, depende de todo el pasado, digamos. Todas las matrices desde K-1 para atrás. Este es subespacio. ¿Está? Es contraído hacia el pasado. K. Para ¿Está bien? todo K tiene el mismo límite. Sí. Ahora esto es lo que te resuelve un poco cómo cómo se comporta un producto grande de matrices. Básicamente hay dos subespacios que son aleatorios. Los de un subespacio, cuando voy al pasado, se contraen con tasa Q1, y los de otro subespacio, cuando voy al futuro, se contraen con tasa Q2. No, mi pregunta es porque a veces cuando tenés algunas martingalas o procesos de ramificación que tienen límite aleatorio, el límite depende de cómo te va al principio. Es decir, de alguna manera. Y después se pone regularidad, ¿no? Pero está. No es así. Depende de todo el pasado, digamos, el asunto. Pero vos empezás en 1 o empezás en menos infinito. No. Ahora voy a hacer un dibujo, espero que aclare. Dale. Sí. Voy a hacer un dibujo, vamos a ver si puedo aclarar. Entonces hay una definición para el espacio estable que es igual, que al futuro, cuando aplico K más n-1 hasta A sub K, esto vale Q2. Esta es la definición del sub 2. Y lo que resulta, digamos, teorema, es que estos dos son subespacios de dimensión 1, aleatorios, y son complementarios. Casi seguramente estas dos cosas son subespacios de dimensión 1. Voy a hacer un dibujo. A ver si puedo hacer un dibujo. No sé si alguien tiene preguntas antes de que borre Voy a hacer un dibujo, creo que resume esto, y es el que yo tengo en la cabeza, pero si alguien quiere preguntar algo ahora, es un buen momento. No, entendí. Empezás en menos infinito. O sea, el sub K, ahora voy a hacer un dibujo capaz que ayuda, pero... No, pero lo que te pregunto es el índice. Nomás cuando tomás límite, cuando K tiende a más infinito y tenés un menos K, quiere decir que vas a menos infinito. Claro, para este, miro lo que pasa cuando aplico la matriz A sub K menos 1 inversa hasta A sub K menos N inversa. O sea, aplico las inversas desde K menos 1 para atrás.
para este subespacio, miro lo que pasa con A sub K más 1, hasta A sub K más N menos 1. O sea, miro lo que pasa cuando aplico hacia adelante. Sí, sí. El N está en Z, Ernesto. En la Sí, sí, primera. esa era la duda. Lo entendí eso. Ahí está. Entonces le voy a mostrar a ver este dibujo, a ver si se clarifica algo. No tengo borrado. Acá lo tengo. A ver si puedo. Mi dibujo es así. Pongo un cuadradito acá que representa R2. ¿Tá? Y hago unas flechitas que son aplicar A0, A1, etc. Acá viene, etcétera. Menos 2, etcétera. Y entonces, lo que estoy diciendo es que hay dos subespacios que dependen de las matrices estas que me tocan, donde hay un subespacio que es inestable, vamos a llamarle EU0. Bueno, su superimagen acá es el EU-1, y su imagen por acá, no sé dónde está, es el EU1. ¿Qué caracteriza a los vectores de este subespacio? Que cuando voy hacia atrás, aplicando las inversas de las matrices, hay una tasa de contracción que es el primer exponente del A1 este. Y después hay unos subespacios que son estables. Son aleatorios también, dependen de las matrices. Este es mi esquema. Que bueno, los vectores de subespacio que cumplen, que cuando voy para el futuro, digamos, aplico a 0, a 1, etc., hay una tasa a la cual crecen esos vectores, que es Q2. ¿Ah? Se supone en general, por ejemplo, si yo pongo determinante 1, estos dos números Q1 y Q2 son opuestos, entonces el Q2 sería negativo y el Q1 sería positivo. Y estoy diciendo que cuando yo agarro un vector cualquiera, si no está en el subespacio estable, cuando voy para adelante se expande. Y si está en el subespacio estable, son los únicos que se contraen a tasa Q2. ¿Tá? Ese es el dibujo que sucede. ¿Y las direcciones? ¿Qué pasa con ellas? ¿Las qué? Las direcciones de esos subespacios. Claro, son aleatorios. Entonces tienen una cierta ley las direcciones de esos subespacios, que es lo que nos va a interesar. Ok. Claro. Dale. Pero todos los subespacios son independientes. Capaz que la primera cosa que hay que mirar. Tengo que borrar esta acá. O sea, la caracterización de este subespacio básicamente es el estable son los únicos que a futuro no se expanden. ¿Tá? Y el estable son los únicos que a pasado no se expanden. Básicamente es la caracterización. Entonces lo que sucede es esto, que por ejemplo, E0, U, es aleatorio y es medible respecto a la sigma álgebra esta, ¿no? O sea, solo depende de las matrices A-1, A-2, no sé qué, ¿no? Y tiene ley. Vamos a llamarle nu. Nu a la ley del subespacio, lo que estaba diciendo Ricardo. La dirección del subespacio EU tiene una cierta ley, vamos a llamarle nu. ¿No? Y bueno, como es medible respecto a esto, es independiente. De, por ejemplo, yo qué sé, la primera matriz. No sé. ¿Está bien? O sea, el subespacio inestable son vectores que cuando aplico A-1 inversa, A-2 inversa, les pasa cierta cosa. Y entonces en particular no depende del A0, es independiente de A0. ¿No? Y no sé si alguien quiere preguntar ahora. Porque... No, está bien. Una pregunta, si vos considerás a la -1 en vez de A, se te da vuelta todo, ¿no? Claro, si yo doy vuelta como toda la sucesión y pongo inversas... Es simétrico. Entonces, esto, como que hay una cosa que no es simétrica. Lo que estoy por decir ahora no es simétrico. Voy a decir cierta relación entre esta ley del subespacio inestable
con la ley de las matrices, mu. ¿Ah? Es una relación que se llama que nu es una medida estacionaria respecto a mu. Y eso no es simétrico. No puedo decir lo mismo con la ley del subespacio estable. Puedo relacionar la ley del subespacio estable con la ley de las inversas de las matrices estas. Bueno, claro, en ese sentido. Con el bota de decir. Entonces el punto es el siguiente. Esto es un poco el punto inicial. Es que bueno, lo que obtenés es lo siguiente, que A0, EU0, ¿no? Por un lado es un producto de dos cosas independientes, ¿no? Esto tiene distribución mu, esto tiene distribución nu, y son independientes. ¿Está? Porque bueno, EU0 depende del pasado, y bueno, A0 es independiente de A-1, A-2, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado es un producto de dos cosas independientes, una con distribución mu en las matrices, y otra con distribución nu, que la acabo de llamar nu, le acabo de poner un nombre, en los subespacios de dimensión 1 del plano. Y por otro lado, vale exactamente igual a EU1. ¿No? Son los únicos vectores que al pasado crecen con tal tasa. Bueno, les aplico una sola matriz, no va a cambiar la tasa con la cual van al pasado, digo. Entonces, esta es este diagrama, digo, cada uno de estos subespacios, cuando aplico la matriz, va a los correspondientes del siguiente momento, digamos. ¿Está bien? ¿Preguntas sobre esto? Estoy haciendo como una introducción extremadamente violenta a las medidas estacionarias, pero bueno. No, pero creo que cada charla que das una introducción parecida, ¿no? Perdón. No, es que nosotros no terminamos de aprenderla, ese es el problema. No, a ver, esto es ¿de dónde viene esto? El problema original, digamos, de década de 60 era estudiar productos de matrices independientes. ¿Qué pasa con ellos? Y si vos tenés una manera de elegir un subespacio al azar, que al multiplicarlo por tu matriz tiene la misma distribución que al principio, eso es súper útil porque te da un montón de cosas a las cuales aplicar ley de grandes números. ¿Sí? ¿No? Y ese es el caso acá. Entonces tengo esta matriz que tiene una cierta ley y es independiente de este subespacio que tiene una cierta ley. Cuando las multiplico, obtengo el subespacio que tiene la misma definición exacta que el E0, solo que con las matrices corridas a un lugar, ¿no? O sea que esta cosa también tiene distribución nu. ¿Ah? Y esta ecuación, esto es una ecuación que relaciona la ley de nu, la ley de las matrices, digamos, con la ley de estos subespacios. ¿Ah? Dice que si yo tomo dos cosas independientes, una con distribución mu y la otra con distribución nu, y las multiplico, me da algo que tiene todavía distribución nu. ¿No? Esto se dice, el resumen de esta cosa podría haberlo definido así, que nu es mu estacionario. Se puede escribir de varias maneras. Una manera es decir que la integral de una función de nu es lo mismo que la integral doble a por x de mu x de mu a. Otra manera de escribir la misma ecuación. Creo que la manera más elegante para un probabilista es... ¿Cuál es? La definición de medida estacionaria es la siguiente. Tengo un grupo que actúa en un conjunto. Tengo una probabilidad en el grupo y una probabilidad en el conjunto. La probabilidad en el conjunto es estacionaria si cuando elijo elementos independientes con esas dos leyes y hago actuar el elemento del grupo acá, la ley lo que dice acá, la ley del producto es igual a la ley del elemento inicial. ¿Y ahí dónde estás integrando? El primero es en los vectores. Ahí va. Esto sería, bueno, en el proyectivo, los subespacios de dimensión 1. Lo escribo mejor. No, agrega ahí nomás, Pablo, está bien. Nu es una probabilidad en los subespacios de dimensión 1 del plano, ¿no? En el proyectivo del plano.
Y mu es una probabilidad en las matrices invertibles 2x2, que es L2. Matrices invertibles. En las matrices 2x2, si quieres. La segunda integral es en las matrices por el proyectivo. Matrices por ahí va por el proyectivo, con la medida producto. Y el Está punto es que hacer esa convolución da igual que solo integrar respecto a nu. Y ahí A por X es aplicar la matriz A multiplicada por el vector X. Exacto. Está bien. Entonces lo que sucede es eso, que esto te da una relación una ecuación implícita para averiguar esta nu si conoces la mu. ¿Tá? Y resulta que es un concepto medio importante. Digamos. En muchos casos, a priori, solo mirando la mu, podés saber que hay una única mu que cumple esta ecuación y tener una idea de cuánto vale. Entonces, ¿preguntas? Capaz que debería decir, la definición esta es de Furstenberg, 60. Y esta cosa de los subespacios es el teorema de Soledad, eso fin del 60 también, 1970. Perdona, no sé si dijiste, ¿con quién hiciste este trabajo, Pablo? Todavía no dije nada que haya hecho. Bueno, está bien. Pero sí, ahora voy a hablar de un... Si logramos llegar a poder decir... Entonces, esto lo llamo una medida estacionaria. Y a ver si puedo... Qué pena que me da borrar ese dibujo. Y no lo borres. No lo borro. ¿Te da pena? Ok. Capaz que lo dejamos así. Como así. Entonces el resumen es el siguiente. EU0 tiene distribución nu y es independiente de A0 que tiene distribución mu, y el producto A0 EU0 es EU1 que también tiene distribución nu. Esto es una casualidad bastante importante. Al multiplicar hay dos cosas independientes, me queda la ley del primero, ¿no? Digo, acá no es simétrica la cosa, ¿no? Este es un grupo que actúa en el conjunto donde toma valores entre otros. Está. Y esto es que sea mu es mu estacionario. Ok. Y tenemos que hablar de un poquito, dos cositas más para poder tener los objetos de estudio. Perdonen, pero bueno, eso. Entonces, ¿esta es la cosa? Ok. Entonces hay dos cosas que lo que me interesa hablar hoy son dos cosas de estas medidas estacionarias. ¿No? Hay dos conceptos que se relacionan, bueno, son tres en realidad. Los exponentes del Lyapunov ya los mencionamos. Y hay una entropía asociada cada vez que tenés una medida estacionaria de estas, te la voy a definir. Entropía, a veces le llaman de Furstenberg. ¿No? Que es, bueno, lo voy a llamar kappa, y es el valor esperado. Resulta ser que por cumplir esta ecuación, cuando yo aplico una matriz A0 a la ley nu, me queda absolutamente continua con nu. Y entonces voy a escribir esto. Qué cosa más, ok, no debería. Bueno, voy a escribir. Voy a poner A0 nu dividido nu. Y 1. A ver si se entiende qué es esto. Por más que... Ok, vamos a hacer no sé si ya hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo después de esto, pero está. A ver. Quiero definir los dos objetos y ahora un ejemplo. ¿Tá? Entonces está esta cosa que está acá,
es una fórmula media complicada, pero lo único que dice es, quiero medir, cuando yo aplico la matriz A0, cuánto se distorsiona la ley de EU0. Otra manera de decirlo, cuánta información adicional sobre la ubicación de este subespacio me da a conocer la primera matriz. Eso se puede decir explícito, no sé si depende si conocen el concepto o no, va a ser más útil, que es una información mutua entre la primera matriz y el subespacio acá. Toda la información mutua. Y bueno, grosso modo, lo único que hay que saber es que es mayor o igual que 0 y vale 0 solo si son independientes. Y que sean independientes significa que la ley de esta nu, cuando yo me la multiplico por A0, queda igual, queda exactamente igual. No es que en promedio vale igual, cuando promedio en todos los A0, sino que vale igual para cada A0, cuando multiplico me queda exactamente igual. ¿Está? Perdona, ¿y la esperanza esa, cuál es la ley subyacente? ¿La que aplicás a E sub U? Todos los, ¿cómo se dice? Todas las matrices están definidas en un espacio de probabilidad, ¿no? Que anónimo ahí, omega, yo qué sé. Y esta esperanza se respecto a ese. ¿No? Sería eso. Sí. La letra mu usaste para esa ley, ¿no? No. Mu es la distribución de cualquiera de las matrices individualmente. Es en el espacio producto. Claro, ¿no? No sé si esto lo mencionaste vos, ¿cachai? Tengo omega FP, ¿no? Y mis ANs son funciones de acá hasta las matrices, de 2×2, lo que sea, ¿no? Y cuando yo empujo P para adelante, me da mu acá. Pero también tengo otras funciones. Por ejemplo, EU1 va al proyectivo de R2, y acá cuando empujo me da nu, ¿no? El resto es muy marginal, asociada a esa Y eso sucesión. lo entiendo, pero la P sería la medida en el espacio producto de la mu por mu por mu por mu. Si querés, me sorprende, pero sí, si querés, podés hacer que omega sean las sucesiones de De matrices, matrices. Está y la medida mu a la z, ¿no? bien. Claro, para poder tener un GIF, para poder tener una noción de estacionalidad. Entonces, Sí, por sí, eso es la hace- construcción de un proceso estacionario. no, independiente más que estacionario. Bueno, estacionario también, pero en este caso es independiente. Seguro. Está Lo que bien. pasa es que... Ok, está bien. Es un asunto cultural ese, ¿no? Mi manera de hacer las cosas siempre fue... El omega es anónimo porque nunca sabes si capaz querés tomar una cosa más independiente de todo lo anterior o lo que sea, ¿no? No, está bien, pero creo que la P no la habías mencionado. Ok. Está. Entonces, es la esperanza respecto a P en este Perfecto, caso. perfecto. Y si lo querés, lo más general que se va a precisar es que sean las sucesiones de matrices y la medida mu a la z. Sí, Se puede escribir todo concreto con esas... sí. Con esas Perfecto, gracias. Y... Bueno, ¿cuál es el punto acá? No, nada, hay un numerito que te mide qué tan independientes son la matriz esta y el subespacio este, ¿no? Eso es lo que te mide esta información mutua. Se llama la información de la entropía de Furstenberg. Si vale 0, significa que conocer la matriz no te dice absolutamente nada sobre la dirección de este subespacio, lo cual es raro, ¿no? Porque A0 actúa ahí, hace algo. Y lo que significa que la ley de los EU es invariante. Al multiplicar por cualquiera de las matrices, te queda exactamente igual la ley. No. Por ejemplo, podría ser que hubiera un subespacio que sea invariante por todas las matrices y la ley es la delta en ese subespacio. Entonces, cualquier matriz por la cual multipliques deja invariante esa ley. Ese tipo de cosas es lo que sucede. ¿No? Bueno, descartando esos casos, fue que de los primeros teoremas que dicen que en general, para casi toda mu,
esta cosa no vale 0. ¿Y eso es equivalente a eso que dijiste, Zariski denso? No es equivalente, pero Es la misma idea. implica que esta cosa no vale 0. Claro, porque uno es topológico y el otro es métrico, ¿no? Sí, es el... Ahí va. Entonces esta es la entropía, y nos falta una cosita más todavía, perdonen, pero bueno. Pero la mejor forma de escribir lo que pasa es así. Pablito, Sí, adelante. ¿se puede estimar? Se puede estimar, claro, hay muchos, eso está buenísimo. Esta cosa digamos, el primer teorema, los primeros dos teoremas son, primero que hay una especie de ley de grandes números que te dice que si yo multiplico las primeras n matrices y tomo la norma, y hago logaritmo porque estoy multiplicando, ¿no? Que eso, al dividir entre n, tiene un límite determinista. Ese es el teorema de Furstenberg-Kesten, es el primer teorema. Ya aparece este concepto de medida estacionaria para probar ese teorema. Y ahora esta cosa de la entropía, que estamos viendo ahora, que termino de escribir la fórmula. Para lo que sirve para Furstenberg probó que, salvo que tomes matrices muy particulares, esa tasa de crecimiento no es 0. Si las matrices no conmutan, digamos, la tasa de crecimiento que vas a obtener al tomar límite producto de las normas esa, no es 0. Y después hay un montón de aplicaciones concretas a este tipo de cosas, porque hay muchas situaciones donde aparecen productos de matrices y la tasa de crecimiento tiene algún significado en algún modelo concreto, de caminatas al azar en Z. El caso más famoso, donde hay toda una literatura, como se dice, propia, ese le llaman cociclo de Schrödinger, que es como un modelo de juguete de una cosa de cuántica, que lo que te aparece son un montón de matrices 2x2, y hay un parámetro que es la energía, y te interesa saber cuándo el exponente es 0, para qué valores, y no sé qué. Y en pila de casos concretos, como que se puede estimar esta cantidad y los exponentes. Y todos los argumentos, o sea, ¿por qué es una noción importante esta de la medida estacionaria? Porque todos los argumentos pasan por, cuando me das la ley mu, tratar de estimar la medida nu, que es solución de una ecuación implícita, ¿no? De una ecuación que es así, que es mu convolución nu es igual a nu. La mu es conocida, la nu no. Y bueno, por ejemplo, si mu tiene soporte finito, esto es un promedio de aplicarle dos matrices a la nu, tiene que ser igual a nu. Y partiendo de esa base se puede hacer estimativas, y entonces hay trabajos como bastante aplicados, no sé cómo decirlo, donde se estima la nu explícitamente y se averigua algo sobre alguna tasa de crecimiento explícitamente. Pero, perdona, cuando decís estimar, ¿te referís a una estimación estadística o a una acotación? No, como una acotación, sí. Y después está toda otra rama de cosas, que es en la que estoy hablando esta charla, que es la rama de cosas inútiles, ¿no? Que es incluso en el... Son las divertidas. Claro, incluso en el mundo teórico, entender pila de resultados sobre productos de matrices al azar pasan por entender la medida nu esta. Por más que no la tengas en la mano, digamos, por más que esté definida de una manera implícita. Por ejemplo, resultados del tipo de, si yo muevo la medida mu un poquito, ¿qué tanto se mueven los exponentes de Lyapunov? A ese tipo de teoremas pasan por saber cómo depende nu, la solución de esta ecuación, de mu, ¿no? Entonces hay resultados que son de interés teórico, digamos, también pasan por la medida estacionaria. Entonces es como un objeto medio importante, ¿no? Me está yendo un poco el tiempo y no llegué a hacer el ejemplo 2. Hay una cosa más para decir antes de poder mencionar un teorema, que es bueno, voy a decir intención. Y bueno, voy a hablar de dimensión fractal, digamos, dimensión de Hausdorff. Y resulta que cuando tenés una probabilidad, bueno, la dimensión de la probabilidad en un punto X te dice, cuando yo tengo bolas con radio que tiende a 0,
¿cuánto miden esas bolas? Si miden como el radio ala, ¿cuánto? Entonces tengo que escribir el logaritmo de la medida de la bola dividido el logaritmo de R, si existe, ¿no? Y o sea, lo que dice es, si cerquita de este punto las bolas miden como radio a la alfa, la dimensión local en X es alfa. Y vas a decir que la medida tiene dimensión algo, vale decirle eso, si la dimensión vale eso, CTP, para casi todo punto X. ¿Ah? Entonces una medida, no siempre pasa que hay un número tal que pasa eso. Cuando una medida de probabilidad en un espacio métrico cumple esta propiedad, se dice que tiene dimensión exacta. ¿Ah? Que cerca de casi todo punto, las bolas miden como el radio ala de otro número. ¿Está bien? Entonces, pregunten ahora. Hacen para siempre. No, por lo menos tenemos todos los objetos que interesan. No les pude decir por qué interesan, pero ahí Perdona una cosa chota. Si fuera la medida tipo Lebesgue, ¿cuánto da la dimensión? 1, claro. Ah. Sí. No, lo que sucede es esto, que está esta noción de dimensión de Hausdorff de conjuntos. Y en cualquier ejemplo, por más que sea el ejemplo más sencillo, por ejemplo, el intervalo 0,1, cuando vos querés calcular la dimensión, hallar una cota superior es fácil. Pero hallar una cota inferior, siempre terminás teniendo que construir o tener de algún lado una medida donde las bolas miden más o menos como el radio a la algo. Por ejemplo, para probar que el intervalo 0,1 tiene dimensión 1, incluso en ese caso tan simple, para poder probar que tiene dimensión 1 y no menor o igual que 1, precisás tener una herramienta que te permita controlar todo cubrimiento por bolas, y esa herramienta es la medida de Lebesgue, lo que vos estás diciendo. El hecho de que para la medida de Lebesgue la medida de un intervalo es parecido al radio, digamos, y eso es lo que te permite probar que la dimensión del intervalo es mayor o igual que 1, y no solamente... Entonces, como que las medidas y los conjuntos, en este asunto de la dimensión, siempre están como súper relacionados. Y entonces, otro como montón de literatura donde aparecen estas medidas estacionarias es para construir medidas que me permitan calcular la dimensión de conjuntos, de fractales que aparecen en diferentes construcciones. Hay ejemplos de eso. De vuelta, estamos en muy poco tiempo para decir algo concreto sobre eso, pero estos son los conceptos que me interesan. Exponentes, la medida estacionaria, su entropía y su dimensión. Esas son las cosas que aparecen en los enunciados que voy a decir. No sé si alguien quiere preguntar algo ahora, en un momento. Sí. No, estamos ansiosos por tus resultados, Pablo. No, ni siquiera mis resultados. Bueno, los que sean. Pero acá viene un resultado. Entonces hay un teorema. Este es un teorema Hofmann-Solomon. Esto es eso, 2018. Y lo que dice es, lo voy a escribir solamente, es una fórmula. Dice esto. Y a ver si les puedo dar un ejemplo. Lo que dice, a ver, es un teorema sobre la dimensión de esta medida estacionaria. Y lo que dice es que vale exactamente el cociente entre la entropía y la diferencia de exponentes. Tiene un montón de consecuencias. Por ejemplo, ¿cómo se dice? Si sabes que la entropía no es 0, implica que los exponentes son diferentes. ¿No? Eso es la... Se puede escribir, ¿no? Vale aunque sean iguales los exponentes. Perdona que diga, ese resultado es una belleza. Es una belleza, ¿no? Sí, sí. Claro, lo mirás y no lo puedes creer, digamos. Sí, tal cual. Es siempre en dimensión 2. Esto es en dimensión 2, sí, sí. Y lo que quería hablar hoy, imagínate lo poco que voy a poder decir. Sí, estamos haciendo algo para matrices 3×3 o más grandes, digamos. Pero voy a tratar de decir algo. Pero quiero darles un ejemplo de esto primero, porque
demasiado abstracto. El ejemplo, vamos a calcular la dimensión de Hausdorff del conjunto de campos de tercios centrales de la manera más difícil posible. Entonces, chico el pizarrón ¿eh? 2 tercios 1. Este es F2. Entonces empezamos así, tenés dos funciones del intervalo 0, 1 en sí mismo. Uno es dividir entre 3 y la otra es dividir entre 3 y sumar 2 tercios. ¿No? Y el conjunto de cada tercios centrales, conocido por todo matemático, pero, no sé, ojalá, es empezar a intersectar. ¿Qué pasa cuando aplico estos dos mapas al intervalo muchas veces? Intersecto, ¿no? A ver si puedo hacer esta cosa. Es el mínimo conjunto, capaz que digo esto. Intersección de K incluido en 0,1. Vamos a ver. El mínimo conjunto con X igual F1 de X unión F2 de X. Algo así. ¿Está bien lo que digo? Si aplico F1 y F2, me queda fuera el tercio central. Pero si los aplico de vuelta, me queda fuera el tercio central de cada uno de estos intervalos. Entonces, el conjunto más chico que al aplicar F1 y F2 y tomar la unión me da igual a sí mismo esa cosa. Es el único, ¿no? Mínimo conjunto. Si quisiera poner que fuera la mínimo, pongo así. Eso. Sí. Ok. A ver, no sé si escribí bien eso. Estoy embarrando la parte fácil de la... Y lo que interesa, a ver si está bien. Está bien. Mínimo conjunto con esto. Y la dimensión, una manera de escribir la dimensión de Hausdorff, que bueno, no es la más inmediata, pero es supremo en todas las nubes con soporte en X de la dimensión de N. ¿No? Esta es la... Tendría que haber borrado el enunciado, mejor con eso. A ver si... No sé si alguien quiere preguntar algo, porque no... Pero no vas a usar la fórmula. ¿Cómo? La del teorema, ¿vas a usar la fórmula del teorema? Claro, voy a usar la fórmula del teorema, sí. Por más que no me parezca. Pero la primer trampilla es que estoy diciendo que la dimensión de Hausdorff de un conjunto es el supremo de las dimensiones de medidas en ese conjunto. ¿Está? Eso se llama el lema de Frohman. Es un resultado de la década del 30, creo. Pero sí. Ok. Por lo menos el lema de Frohman lo que dice es que esta dimensión es mayor o igual que la de las medidas, cualquier medida que tengas. Ok, entonces, vamos a poder hacer esto. Vamos a hacer esto, le damos tiempo para pensar. Cantor de tercios centrales y dimensión, que es lo que me interesa,
es el supremo de las dimensiones de nu, donde el soporte de nu está aquí en X. Y ahora, una nu natural, digamos, no sé, le pongo así, en X, es la distribución de, vamos a llamarle P, y hacemos esto. Agarramos un montón de soluciones de elementos aleatorios que valen o F1 o F2, ¿no? Y la probabilidad de que valgan F1 es igual a la probabilidad de que valgan F2 y vale un medio, ¿no? Y la distribución de esta cosa le voy a llamar nu. ¿Ah? Entonces, es una manera de tener una medida razonable en el conjunto de X. ¿Ah? Y esta cosa resulta que se puede ver como una medida estacionaria. ¿Ah? Y ahora lo hacemos. Pero lo importante es que, ¿cómo es la esta? Le da medida un medio a esta mitad y un medio a esta mitad. ¿No? Y cuando yo aplico F1, este es el punto que quería ilustrar. Si yo le aplico F1 a la medida nu, como F1 manda todo el intervalo a este lado, F1 de nu no es igual a nu, sino que tiene densidad 2, si X es menor que 1/3, y 0 Sí. si X es mayor o igual que 2/3. ¿No? F1 de nu es como la restricción de F1 a esta mitad. Sería 1/3, ¿no, Pablo? 0 si X mayor o igual que 1/3. Si X... La densidad que escribiste ahí. Sí. Mayor que 1/3, claro. Tenés razón. Y X en X, ¿no? Bueno, está bien. Si X Entendí. está en 0 1/3 intersección X, o si X está en 2/3 1 intersección X, ¿no? Esa es ahí lo escribí correctamente. Porque digo, la medida está soportada en X, no, en -1 no hay nada, ¿no? Está bien. O acá podría poner 0 si no. 0 sí. Más fácil. Entonces, es la medida que le da un medio a este lado, un medio a este lado. Cuando saque los tercios centrales de esto vale un cuarto, ¿no? Así. Entonces, cuando aplico F1, resulta que tiene esta densidad, ¿no? 2 del lado izquierdo y 0 del lado derecho. ¿No? Pero sí vale que si aplico F1 y después sumo lo que vale cuando aplico F2 y divido entre 2, eso sí me vale la misma medida. O sea, en promedio vale lo mismo, digamos. Eso es esto lo que muestra es que quería hacer la cosa esta. ¿Qué argumento quería hacer? Esto es lo que quería mostrar. A ver, no sé si alguien quería preguntar esto. Ahora termino del argumento, pero... ¿Se entiende esto? Tengo esta medida en el canto. Cuando aplico F1, queda soportado solo en la mitad izquierda, y ahí va a tener densidad 2 con respecto a la medida original. Está bien. Creo que sí. Y entonces, ¿cómo se ve esto como un... Qué chico es este pizarrón. ¿Cómo se ve esto como un La matriz. Como matrices de la siguiente forma. Las matrices 1/3, 0, 0, 1 y 1/3, 2/3, 0, 1, ¿no? Actúan como F1 y F2
en la recta y igual 1, ¿no? En R2. Eso hay un truco, ¿no? De meter cosas lineales afines en RD, lo metes en lineales en RD más 1, pero tenés que mirar un plano, que no, un hiperplano no pasa por 0. Y entonces nu, el punto es que nu puede verse como estacionaria para la medida nu que vale probabilidad 1/2 a esta matriz y probabilidad 1/2 a esta otra matriz. 1/3, 2/3. Perdona, Pablo, el teorema ese que enunciaste, el teorema Bello, ¿qué hipótesis tenía? ¿No había que pedir que la entropía fuese positiva o algo, o era universal? No, en realidad funciona siempre. Ah, porque esta medida con 2 puntos... No, para la mu, esta mu no cumple las hipótesis que había dicho al principio de Zariski denso, porque son triangulares superiores las dos. Eso me imaginé. Vale, tiene más solo me Pero el teorema vale igual, está bien. Barrí alguna cosa abajo de la alfombra para no complicarme. Pero lo que termina pasando es lo siguiente. ¿No? Se calcula. En este caso, básicamente tenés un subespacio, una dirección que va a ser dividida entre 3, digamos, y una que no vas a tocar, esencialmente. ¿tá? Y entonces lo que termina pasando es que la tasa de crecimiento más grande es 0 y Q2 vale menos logaritmo de 3, es la contracción esta que divide entre 3. Es el subespacio que se contrae, es el 1,0. ¿no? Se contrae la tasa a futuro. Bueno. Y después va a haber alguna dirección que no sabes dónde queda. A ver si puedo hacer el dibujo. No me entra el dibujo, pero... es así. Cuando vos actuás con una de estas matrices, no hago así. Acá tenés el intervalo 0, 1. Esta cosa, cuando aplico 1/3, 0, 0, 1, va a ir a acá. Y por la otra matriz, va a ir a acá. Entonces, cuando vos apliques no entra ahí, ¿no? Lo tengo que correr yo. No, está bien, se entiende. Hay un cono que es invariante por las dos matrices, entonces hay un conjunto de Cantor acá de direcciones, que es el que es invariante por las dos matrices. Y ese sería como el conjunto de X acá arriba, todas esas direcciones, que pasa por X, 1. Perdona, cuando... pasa esto, los exponentes se leen prácticamente la matriz, acá está el 0, el logaritmo de 1, digamos, y acá está el logaritmo de 3, y la otra observación que habíamos hecho sobre qué pasa con la nu cuando aplico F1 y cuando aplico F2, te va a decir que kappa vale log 3. Log 2, perdón. La afirmación esa de que la densidad, cada vez que yo aplico una transformación de estas, la densidad de la medida se multiplica por 2. ¿tá? Entonces eso me permite calcular esa entropía de Fulton y se obtiene de Hoffman-Solomyak como el peor posible argumento para mostrar que la dimensión de nu vale logaritmo de 2 dividido el logaritmo de 3, ¿no? Entropía dividido diferencia de exponentes, y esto vendría a ser lo que estaba probando, que es menor o igual que la dimensión de X. Porque la dimensión de X en principio sería el supremo sobre todas las medidas, pero bueno, acá conseguiste una medida que tiene esa dimensión, y por lo tanto, todo este argumento, como un argumento usar un teorema súper sofisticado,
para mostrar que el Cantor tiene dimensión mayor o igual que el logaritmo de 2 sobre el logaritmo de 3. Que siempre la cota inferior para dimensión es la difícil. ¿Tá? Entonces, ¿cuánto tiempo me queda? Porque estamos a 11:30, no sé qué hora empezamos con la... No sé, Chola, 15 minutos, no sé. Sí, empezamos y 35 pasadito. Y 35 pasaditas. Y es de 1 hora, ¿no? Sí, más pero o es menos, virtual, pero Pablo. dale tranqui. Además, no puede ser que no cuentes lo que todos estamos esperando. No, tranqui. Entonces, bueno, no sé, quería ilustrar ese teorema Hoffman-Solomiak. Y bueno, en dimensión, les quiero decir brevemente qué sucede en dimensión 3. Hay ejemplos parecidos en dimensión 3, hay toda una literatura, no voy a hacer explícitamente, pero hay toda una literatura, ahora puedo hacer por lo menos un dibujo. Hay toda una literatura de, esto se llama las IFS, son las Integrated Function Systems. Y lo que hacen es estudiar fractales interesantes y tratar de calcular su dimensión, básicamente, muy grosso modo. Y una manera de ilustrar esto es, imagínense, tienen el cuadrado en el plano y van a agarrar dos transformaciones afines, F1, capaz que lo manda una cosa así, y F2, yo que sé, lo manda a otro, ¿no? Y ahí adentro van a tener el X, el invariante maximal, minimal, digo. ¿Fíjense? O sea, el conjunto que atrae, cuando yo aplico, son dos aplicaciones afines y contractivas, ¿no? O sea, f de un vector vale una matriz por ese vector más una traslación, y la matriz contrae. ¿Ah? Y ahí se obtienen un montón de ejemplos de fractales, y calcular la dimensión del conjunto, que es el supremo de las dimensiones de nu, con nu en el soporte en el conjunto. Es difícil, es el punto que quiero decir. Hay toda una industria, yo no soy, no participo de esta área, o sí, pero no, sin mucho éxito. Pero hay toda una industria de, como hay un montón de ejemplos interesantes de fractales que se obtienen así, y calcular su dimensión. Bueno, cuando los rectangulitos están separaditos, ahí sí, como que es todo bastante fácil, pero cuando se empiezan a solapar, como que hay bastante ejemplos sutiles donde pasan cosas que no son tan intuitivas, y hay todo un montón de gente estudiando este tipo de cosas. Y esto es un ejemplo, con el mismo truco que hicimos recién, que calza dentro de matrices estacionarias 3×3. Quería mencionar eso nomás como para decir, bueno, a alguien le interesa la dimensión de las medias estacionarias. La media estacionaria sería como una medida natural en X, donde podés calcular la dimensión con un poco de suerte. Entonces te da una cota inferior para la dimensión del conjunto, es una motivación. ¿Y ese supremo a veces se realiza? Sí, hay muchos casos interesantes. De vuelta, no puedo hablar mucho, pero hay, por ejemplo, medidas de este tipo asociados con grupos fuchsianos, hay una familia de medidas que realizan el supremo S, se llama la medida Patterson-Sullivan, y como que son un objeto de estudio en sí mismo, por conexiones con geometría, con la dinámica del flujo geodésico. Como que hay muchos casos donde la medida que realiza el supremo viene de alguna manera medio natural, así, viene como una medida estacionaria para una acción así. Entonces en esos casos es tratable el problema, digamos, tenés una medida natural y el problema es ver cuándo esa medida te dice toda la información o solo te dice una cota, digamos. Pero sí, hay muchos ejemplos donde se realiza como cosa abstracta, siempre se realiza, pero no es como explícita la construcción de la medida que realiza la dimensión. O sea, el hecho de que se realiza este supremo es el lema de Frohman. Se puede construir una medida que tiene dimensión, la dimensión de X. Pero lo interesante es cuando esa medida es de alguna manera como más concreta, no sé cómo decirlo.
En el ejemplo que mostraste se realizaba, si entiendo Claro, bien. esa medida estacionaria realizaba la dimensión. Ese es Porque el es punto. log 2 sobre log 3, claro. En este, como que hay un candidato natural, pero abstractamente siempre va a haber una que realiza, pero no es tan útil como. Bueno, entonces, teoremas. A ver si puedo decir algo en 5 minutos o 3 minutos. Entonces ahora es lo mismo. Es las AN son ID 3×3, 3×3 con ley mu. ¿No? Y acá tenés vas a tener tres cosas. Q1 mayor que Q2 mayor que Q3. Y vas a tener tres subespacios. ¿No? Que le voy a llamar inestable, central y estable. Y son subespacios de R3. ¿No? Aleatorios, dependen de... Y lo que resulta es lo siguiente, ¿qué puedo decir? Puedo decir EU, vamos a llamarle 0, EU0 tiene distribución, vamos a llamarle nu sub U, que es en las rectas, el proyectivo de R3, y nu es estacionaria. Y eso es por lo mismo que antes. El EU depende solo de las matrices del pasado. Y lo otro raro es que SU, que es la suma de EU con SE, esto también se puede caracterizar como el único plano que cuando voy al pasado no se expande, digamos. No se expande el volumen en el plano. Entonces, tenés una recta y un plano que contiene esa recta, que, bueno, en el espacio, yo qué sé cómo llamarle, espacio de planos. Gran mañana, dimensión 2. Son los subespacios de dimensión 2. Tiene ley nu CU y nu CU es estacionario. O sea que te viene, ¿no? Y después está el conjunto de las dos cosas, vamos a llamarle FU al par, EU, SU. Que eso es una recta contenida dentro de un plano, ¿no? Entonces EU, esto es SU. Entonces una bandera que se llama. Es una recta contenida dentro de un plano. Y también, esto tiene una ley, yo que sé, nu, UCU. No es el producto de estas dos medidas porque la recta siempre está contenida dentro del plano, ¿no? Entonces es una medida en el espacio de banderas que son recta contenida en plano. Y también en las banderas, no sé, banderas. O sea que ya de pique la cosa cambia drásticamente porque tenés tres medidas estacionarias en espacios diferentes para tu mu. Tenés qué pasa cuando actúo en las rectas, qué pasa cuando actúo en los planos, y qué pasa cuando actúo en las banderas. Y estas tres medidas cumplen con, si yo proyecto, acá tengo nu CU, UCU, y acá tengo nu U, y acá tengo nu CU, proyectan esta proyecta a esta y a esta. Tiene como marginales la nu U y la nu CU. O sea que esta es la más general, la medida en las banderas. ¿Está? Pero las tres pueden interesar. De hecho, los problemas esos de IFS se traducen a tratar de conocer la dimensión de esta medida. Pero en principio tengo esas tres medidas. Entonces el gran problema que está abierto todavía es saber si puede haber una fórmula interesante para la dimensión de estas medidas, si tienen dimensión exacta y si hay una fórmula para ellas. Recientemente se resolvió en el caso de mu, soporte finito, para esto. Y les quiero decir cómo es el trabajo con François. Perdonen, pero
hacer así la cosa. En 2 minutos, se los digo. Lo que hicimos fue lo siguiente. Voy a decir los objetos que hay. La primera cosa que hicimos fue condicionamos a conocer todas las matrices desde el, mejor dicho, de 0 en adelante. Todas las matrices del futuro las puedes condicionar a ellas, porque estos objetos son independientes de esta cosa. Y al condicionar, tenés información adicional que te permite hacer un poco más de geometría, que es que conoces el subespacio ES y SS. Entonces hicimos este diagrama. Voy a hacer esto, ¿no? Este es mi diagrama, EU. FU, EU, SU, S, SU sería la suma de la estable con la inestable. Perdona, Pablo, una pregunta. Sí, adelante. No pude seguirlo todo, pero el problema es que los subespacios esos se mezclan o se mantienen separados. Hay dos problemas. Hay dos problemas. Una es que cualquier cosa de estudio de dimensión fractal, en dimensión 1 hay un montón de técnicas especiales que se aplican. ¿Tá? De fondo, el problema es el teorema de diferenciación de Lebesgue. En dimensión 1, vos podés diferenciar una función integrable, tomando integral en cualquier intervalo, dividido la medida del intervalo, y límite cuando el intervalo tiende a 0. Y resultados análogos en el plano o en dimensión más grande son mucho más sutiles. Ya no, en general no vale diferenciar respecto a cualquier familia de rectángulos, ni siquiera. ¿Tá? Entonces, esa técnica como que es súper, no sé, Potente, digamos, sí. súper limitante. O sea, hay teoremas de Pfefferman, medalla Phil, que están interesados en saber si tengo una función en RD, que es un poquito más que integrable. Es integrable en lugar de L1, L log L. Pero ¿es integrable en el sentido de medible o de acotada? Tienes una medida y tenés una función integrable respecto a esa medida y querés diferenciar. Querés probar que la función se parece al promedio en la bola. Para bolas funciona, pero para cualquier rectángulo, por ejemplo en el plano, con cualquier excentricidad y cualquier orientación, es falso para funciones integrables, L1 con L. Entonces hay teoremas del estilo de si la función es L log L integrable en el plano, puedo diferenciar en rectángulos, son teoremas de... Pero te metes con ese tipo de problemas que son muy difíciles. Entonces la estrategia para cualquier cosa de cálculo de dimensión, cuando la dimensión es 1, o cuando las transformaciones preservan las bolas, digamos, son conformes, es como un mundo, medio sencillo. Y cuando las transformaciones no son conformes, o estás en dimensión más grande, es otro mundo. Entonces acá, la estrategia es dividir y hacer las cosas de a una dimensión. ¿Tá? Y eso es lo que estoy tratando de mostrar muy brevemente. Pero por eso te preguntaba si los subespacios de esos tres se te mezclan o se mantienen separados con las Yo voy a iteraciones. decir cómo es, a ver si puedo. Es decir, se mezclan, porque si se mantuvieran separados lo hubieras dicho. La cosa es así. El diagrama cada objeto aleatorio que hay en cada vértice pertenece a un espacio que tiene dimensión 1 más que los de nivel que están un nivel más abajo. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, S, si es una recta, ¿no? Cuando yo conozco el futuro, conozco el plano SU. Entonces, S es una recta adentro de SU, y por lo tanto, pertenece a un espacio de dimensión 1, que son las rectas dentro de este plano. ¿Tá? Pues acá la cosa tiene dimensión 1. Y podría ser el espacio al cual pertenece este objeto aleatorio. Cuando subo un nivel, este SU va a ser un plano que contiene S. Y por lo tanto, si conozco S, está en el espacio de dimensión 1, que son planos que contienen esta recta.
Pero bueno, como esta recta también pertenece al espacio de dimensión 1, esta cosa tiene dimensión 2. Entonces hay una proyección que me manda los planos que contiene esta recta. ¿Cómo se dice? Si conozco esta cosa, intersecto con ese U y conozco la recta, esta proyección, las fibras son de dimensión 1. Y por último están estas cosas, están las banderas. Las banderas en R3 es un espacio de dimensión 3, porque elijo primero una dirección, que es algo en la esfera, dimensión 2, y después tengo que elegir un plano que contiene esa dirección. Entonces esta cosa tiene dimensión 3. A ver si puedo enunciar algo antes de terminar. Entonces, y armamos este diagrama, que ya fue como un desafío. Y hay dos teoremas. Bueno, asociada a cada arista del diagrama, hay unos exponentes de Lyapunov que te dicen cómo actúan las matrices si multiplico en la fibra de esta proyección. No puedo decir casi nada sobre eso. Puedo decirles cómo se dice. Puedo decirles cómo se ve. Se ve así. EU, Q2 menos Q3, Q1 menos Q2, Q1 menos Q3. ¿Qué puedo hacer acá? 2 menos Q3, Q2 menos Q3. Y bueno, entonces, básicamente la cosa es así. Grosso modo, capaz que lo escribo. En cada arista, en cada vértice, coloco la distribución condicional a las matrices del futuro, que en el caso de estos tres vértices, como estos tres objetos son independientes de las matrices esas, las tres distribuciones que coloco acá y acá y acá son deterministas. No, la distribución condicional es igual a la distribución nomás de estas tres cosas. En los demás sí, tengo en cada vértice una medida que es aleatoria. Y en cada arista hay una entropía. Yo qué sé, vamos a llamarle XY a la arista. La entropía es vamos a llamarle kappa XY. La información mutua entre A0 y X dado Y y todo el futuro. Tendría que haber puesto A1, A-1, X dado Y y todo el cosa. Ahí está. Ok, tengo una entropía y un exponente en cada... y un exponente. Perdón, el exponente resulta ser la diferencia de los dos exponentes originales. Siempre, todos resultan ser diferencias de dos, porque al final lo que es, estás mirando la acción de las matrices en R3, pero ahora la vas a mirar, en lugar de en todo R3, vas a mirar en los planos que contienen esta recta. Y ahí vas a ver si esta recta era la que se contraía tal tasa, en el conjunto de planos que contiene esa recta va a haber una derivada para la acción que va a tener que ver con los otros dos exponentes. Entonces al final siempre te quedan dos exponentes y su diferencia te dice, hay que hacer estas cuentas. Sí, sí. Ya armar esto, creo que armar esto ya nos llevó como un año. Esto que estoy tratando de decir en 2 minutos. Y ahora puedo decir un teorema. Puedo decir 2 teoremas y esperemos que sean verdad. Entonces, los enuncio y terminamos así porque no me da tiempo para hacer algo razonable. Primer teorema, con François Lerapié. Y lo hice para estas dos, solo para estas dos aristas. Lo hice el año pasado yo solo, pero estos dos aristas son mucho más fáciles porque todo lo que hay acá, todas las medidas y todos los espacios son deterministas. Entonces como que todo es mucho más fácil. Para estas otras aristas es como que hay toda una complicación mucho más. Pero hay un paper aparte donde hago estas dos aristas, seguramente. Y lo que dice es
en cada arista la distribución condicional llamado nu x y de x dado y todo el futuro cumple dimensión de nu x y es igual a, voy a poner directamente entropía y bioexponente. Y como es una medida al azar, en principio hay que poner casi seguro acá. Pero el lado derecho es determinista, entonces siempre vale lo mismo, ¿va? Entonces, este es un teorema. En el caso de estas dos aristas, tiene una interpretación más linda, que es que tengo estas medidas en las banderas y puedo proyectar sobre las rectas y puedo hacer las condicionales. En cada fibra de la proyección tengo una medida condicional. Y cada fibra de esa proyección es un círculo. Es como si fuera un proyectivo de R2, cada fibra de la proyección. Y me dice que en cada una de esas fibras vale Hofmann-Solomet, digamos, en cada fibra de la proyección. Esta cosa. Proyección de las banderas a las rectas. Después en las demás aristas dice cosas que tal. Y ahora la idea es, este es el teorema, y el siguiente teorema es el teorema 1, para que lo borro. Borro para hacerlo igual. Qué horrible que es esto, pero tal. X. Entonces, la dimensión de nu xy es igual a kappa xy sobre el exponente. Es el teorema 1. El que borraste. Sí. El que borraste lo resumiste ahí. Lo resumí. Y el teorema 2, porque el objetivo es averiguar la dimensión de las medidas acá. Entonces la idea es reconstruirla como sumas de las condicionales. Y ahora el teorema, con algunas dificultades técnicas, es que si tenés un camino donde los exponentes de abajo hacia arriba van creciendo, ¿no? O de arriba hacia abajo decrecen, entonces se suman las dimensiones de cada marginal, de cada condicional estas, y te da la dimensión del de arriba. En general, es una propiedad rara para una medida en el cuadrado, digamos, que la dimensión de la medida sea la de la proyección más la de las condicionales. ¿Va? En general no pasa. Pasa, por ejemplo, para la medida, cuando empujás la medida Lebesgue por el movimiento browniano al gráfico, ahí pasa. No pasa para la proyección hacia abajo, ahí va. Contraejemplo es eso, pero si proyectás para el otro lado, ahí sí funciona, y esa es ¿cómo se llama? El cálculo de dimensión del gráfico browniano se hace así, probando que la proyección sobre el codominio, digamos, cumple que dimensión de la proyección más dimensión de las fibras da la dimensión del gráfico. Pero en general falla. ¿No? Entonces está queriendo probar que sucede esa cosa, esa conservación de la dimensión para proyecciones. Perdona, ¿que eso quiere decir que la dimensión del grafo sería algo así como 1 más log 2 sobre log 3? Ahí va, en un browniano, si vos proyectás así, tenés la medida que proyecta Lebesgue acá. Ahí las condicionales son deltas. Entonces tienen dimensión 0. Entonces, no es verdad que la medida que tenés en el gráfico, su dimensión sea la de la proyección, Entiendo. más la de las condicionales, que es 0. ¿no? Pero si proyectás para el otro lado... Pero si proyectás para el otro lado, ahí sí te da. ¿no? Ahí tenés. Las medidas en los conjuntos de nivel son el tiempo local, ese, no sé qué, ¿no? Claro, la medida del conjunto del tiempo local es como un Cantor, más o Y menos. sí, esta proyección sí preserva dimensión, pero esta otra no. Ah. Y en general, en la temática, digamos, en la cual está metida este asunto, es que en este caso hay una dinámica también, hay matrices que vas multiplicando, que contraen diferentes direcciones a diferentes tasas. Y la moraleja, digamos, que se ha aprendido, es que es un teorema de la década del 80, de François con Laissagnan, es que si te ordenás para que
capturar el mayor exponente, la mayor contracción primero, y después la siguiente mayor, y después la siguiente mayor, y vas a poder hacer proyecciones que preservan que tienen esta Hay un propiedad. buen camino en esas flechas. Ahí va. Entonces la cosa es así, si X1, no sé qué, X2, hasta el final. En este caso solamente tenés, por ejemplo, de acá hasta abajo. Este es un camino interesante. Y después acá va a haber uno donde los exponentes decrecen, pero no sabes si es este o si es este. Si cumple X más 1 es mayor o igual que... Como que los exponentes van decreciendo. Los exponentes ahí son las diferencias. Con estos números que escribí acá. Entonces, Esas diferencias. por ejemplo, desde acá hasta abajo vas a poder ir por alguno de estos dos lugares. Hay que argumentar un poco que por alguno de estos dos caminos vas a poder garantizar que los exponentes decrecen. Depende de cuál de los dos huecos es más grande, si entre Q1 y Q2 o entre Q2 y Q3. Pero existe uno. Y si agarras ese, se suman las dimensiones, ¿no? Dimensión de la nu X1, que sería la medida que me interesa en las banderas, o en las direcciones o en los planos, es igual a suma de la dimensión de la nu X y X1. Qué grande esa primera camino todavía. Esa es la poca parte de la facultad. Y voy a terminar acá porque no puedo decir nada razonable sobre cómo se prueba esto. Lo que puedo decir es que... Y el segundo, voy a tener... Perdón, hay ruido ambiente. Sí. Y ahí lo que puedo decir es que se recuperan los resultados. Este caso, de acá, este caso lo probó hace poco Rapaport, que es, hasta donde sé, es un estudiante, es un postdoc en Cambridge, me parece que es. Y también, vamos a ponerle Feng también. Feng hizo el caso para ese camino de ahí, que viene de afines en el plano. Cuando vienen de afines en el plano, ahí lo había hecho aparte. Así que... Y termino por acá. Le pido disculpas por por lo técnico. A ver. Qué aplauso con ¿Quién está micrófono despierto apagado, no tiene todavía? gracia. Me pasé la hora aparte, así que totalmente criminal lo mío. No, está perfecto, Pablo, está perfecto. Muchas gracias. Después de un tiempo nos hiciste volver al pensamiento más abstracto. Creo que tiene un valor enorme para nosotros, que obviamente tenemos, además de lo que hicimos esa misión. No sé si hay preguntas. Yo tengo una. Digo, si las matrices conmutan, ¿se simplifica el tinglado? Sí, se simplifica muchísimo, me parece, ¿no? Porque vas a tener un montón de subespacios que son invariantes por todas las matrices, ¿no? Me parece. Entonces, como que se le reduce, en realidad estás estudiando como un problema de dimensión más chica, no sé cómo decir. Por ejemplo, si son diagonales, como que no hay mucho que decir al respecto. Cuando multiplicás, se multiplican en la diagonal y eso le grandes números, todo. Como que no hay mucho... No, yo decía solo si conmutan, ¿no? Sí, sí, ya sé pero me parece que sí, que como que salís un poco de los problemas que hay acá no parecen mucho cuando conmutan. El caso que sí mantiene todos los problemas y es un poquito más simple es matrices con entradas positivas. Ajá. Y ahí sí, si bien hay un cono, aparecen todas las dificultades en ese caso. Mica, Cuando llega, me la llevo. pero Mica quería quedarse a dormir hoy. Perdón. Sí, son los problemas domésticos. Pero que vaya a dormir, Mica. No, yo quería hacer más que una pregunta o comentario. Pablo, vos ya nos habías hablado de esto. Sí, había hablado o tratado de hablar de estos dos, que eso lo había terminado, lo terminé el año pasado y bueno, no sé, está ahí en proceso editorial. Pero tengo la impresión de que lo que nos mostraste ahora es mucho más acabado, digamos, ¿no? Y además, como que tenemos cosas para cualquier dimensión, sabemos hacer este diagrama
en dimensión 4. Ah, quieren que se los muestre, es divertido. O sea, hay un montón de cosas, pero tenemos algunas dificultades técnicas en este segundo teorema, que bueno, esperemos que se resuelvan pronto. Pero a ver si puedo mostrar algo. Compartir pantalla. Ah, no, tengo solo el de dimensión 3. No les muestro. No les voy a molestar con eso. No, está bien. Está bien. Sí. Hay un diagrama, el diagrama correspondiente en dimensión 4, tiene 40 vértices. Y bueno, es una locura. Porque la estrategia es reducir dimensión para usar esos argumentos que mencionabas. Ahí está. Y como que esta gente, como que encontraron este camino en el diagrama, pero sin el diagrama, digamos. O sea, como que tenían solo este camino de acá. Y se pueden hacer cosas ahí. Perdón. Ahí está. Bueno. A ver, estoy leyendo los comentarios de Enrique. Muchas gracias, Enrique. No sé, saco despineo el video. Si quieren, no sé cuál es la costumbre de... No, en un momento cortamos el video y pasamos a la parte de social. Ahí está. Perdón que yo tuve que sacar al perro. Ustedes están con los bebés. Todo bien. ¿Dónde se juntan, Cacha? ¿Eh? No. No sé. No, alguna presencia. No sé. La verdad que... Capaz que para fin de año podemos hacer algo presencial. La verdad que no sé. Bueno, muy bien. No sé si hay más preguntas. Pasamos a la parte social. Pasamos a la parte social. No, yo quería decir primero lo que dije y Enrique escribió en el chat, que creo que la misión del seminario de probabilidad estadística puede considerarse ampliada, pero nunca modificada. Quiero decir, tenemos que volver a los temas teóricos y a los temas de siempre, tradicionales del país, que además son como el sustento lógico